Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Los proyectos de un buen ingeniero deben preservar la naturaleza, cuidar a los animales y transformar al ser humano. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita crear una matriz triangular superior. Las matrices triangular superior son aquellas que tengan en los datos por encima de la diagonal principal sean diferentes a cero, o mejor, los datos, una matriz es triangular superior cuando los datos por debajo de la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? Se plantea la solución en un programa de 29 líneas. En las líneas 3 y 4 se incluyen las librerías Stdio y stdio.h. Estas librerías permitirán efectuar operaciones de entrada y salida de datos. En línea 6 se usa el espacio de trabajo estándar. Esto permitirá programar de manera predeterminada. Se puede entonces crear espacios personalizados, pero hay que seguir la estructura de programación del lenguaje C. Entre las líneas 8 a 29 está el main. Este es el método de inicio del programa. Cuando un programa ejecuta, el compilador busca el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main, línea 10, se declara de tipo entero la matriz A de orden 4x4 y se inicializa con valores a 0. Las matrices son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Línea 11, se declaran las variables tipo entero x, y y valor. Esta última se inicializa en 3. Vamos a llenar los datos por encima de la diagonal principal con la variable valor, que es una constante 3, ¿sí? Y de esa manera quedará la triangular superior. Toda la matriz está a ceros. Si por encima de la diagonal principal llevamos un valor diferente a 0, entonces ya por debajo de la diagonal principal tendrá ceros, luego será una triangular superior. Para eso recorremos en 2 ciclos la matriz. Entonces los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entre las líneas 13 a 17, primer ciclo, línea 13, variable controladora x que va de 0 hasta x menor que 4. Segundo ciclo, línea 15, variable y que empieza desde x va hasta y menor que 4. Aquí es importante que y empiece en x, porque en la línea 16 a la matriz A en la fila X columna Y le llevaremos valor. Es decir, una columna siguiente a la fila entonces llevará un valor y así estará llevando a los datos por encima de la diagonal principal, entonces datos diferentes a ceros para crear la triangular superior. Observe, cuando X valga 0, entonces desde la columna 0 hasta la 3 llevará valor. Cuando X valga 1, desde la columna 1 hasta la 3 llevará un valor. Cuando X valga 2, desde la columna 2 hasta la 3 llevará un valor. Es decir, no toma los que están por debajo de la diagonal principal, sino los que están por encima. Y entre las líneas 19 a 25 se imprime ya la matriz triangular superior. Entonces nuevamente 2 ciclos. Y entre estos 2 ciclos, línea 22, se usa el método printf. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe printf, paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa la coma. Aquí estamos mostrando entonces una variable de tipo entero, por eso entonces hacemos referencia entre comillas dobles con la nomenclatura porcentaje d, que esto es para valores numéricos enteros. Y luego un \t, esto permite separar los datos. Si se imprimen más variables se separan por coma y también deben tener la nomenclatura entre comillas dobles. Estas nomenclaturas deben tener el mismo orden en el que aparecen las variables. Y línea 24 se imprime un \n, esto es un salto de línea, o sea un enter. Entonces así por cada fila de datos se imprime un enter para dar a los datos una salida en forma de matriz. Línea 27, System Pause, indica al programa que espere una entrada de tecla. Así cuando el programa ejecute la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita crear una matriz triangular superior.
Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías.